Audiencia de tutela de derechos solicitada por el expresidente de la República, Pedro Castillo, desde el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema. Juez a cargo del caso, Juan Carlos Checley Soria. Doctor Pachas, tiene el uso de la palabra por 20 minutos. Señor Juez Supremo, señora Fiscal Suprema, muy buenos días. Al amparo del artículo 71.1 del nuevo Código Procesal Penal y al amparo del artículo 2, inciso 24, letra E, la presunción de inocencia y la constitución política del Estado, y el artículo 139.14 de la Constitución Política, son garantías del debido proceso que un procesado tiene derecho a la defensa, a no caer en indefensión y hacer prueba a su favor. En rigor, señor, el artículo 2, inciso 24, letra E, señala que la presunción de inocencia solamente puede ser destruida por prueba válidamente obtenida dentro de un proceso. El artículo 71, inciso 1, dice: el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes conceden, desde el inicio de las investigaciones preliminares hasta la culminación del proceso. En este caso, señor magistrado, el señor José Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional del Perú hasta el año 2026, está siendo procesado por el delito de conspiración, rebelión y contra la tranquilidad pública. Es el caso que en este proceso, dentro del plazo legal, hemos presentado varias pruebas, como por ejemplo, se fije fecha y hora para la declaración del señor testigo Jorge Luis Chávez Cresta, en presencia del letrado, quien les habla, y se le permite hacer preguntas. Hemos pedido la declaración y fecha y hora de la señora Lina Sánchez Camada, la declaración de fecha y hora del señor Víctor Manuel Canales Rosas, fecha y hora para la declaración de la señora ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, en presencia del letrado, la declaración, fecha y hora del señor general José Daniel William Zapata, en presencia del letrado quien le habla, la declaración del señor José Carlos Montoya Manrique, la presencia del señor Andrés Eduardo Salas Jaén, la presencia del congresista Américo Gonza, la presencia y la declaración del testigo Marta Moyano, la presencia y fecha y hora para la declaración de la testigo María del Carmen Alba Prieto, expresidenta del Congreso, la presencia, fecha y hora y declaración de Patricia Chirinos. Luego hemos pedido pruebas documentales, que el Congreso de la República informe si el día 7 de diciembre del 2022 archivó 2 casos a la señora Dina Boluarte, llamados los casos Reniec y el caso Apurímac, el día 7 o el 6 de diciembre. Luego hemos solicitado el día 6 de diciembre que el Congreso de la República informe si el día 7 de diciembre del 2022 hubo moción de vacancia del congresista Málaga. Si se votó la moción de vacancia del congresista Málaga, que hasta el día de hoy no existe esa respuesta. Luego solicito al Congreso que la Fiscalía oficie al Congreso de la República informe si el día 7 de diciembre 26 congresistas señalaron la vacancia, que declaró la vacancia moral del presidente Pedro Castillo, y la Fiscalía tampoco ha dado respuesta. Por otro lado, al amparo de los artículos 185, 186, 187.2 y 188 del nuevo Código Procesal Penal, solicito fecha y hora para la visualización del video y transcripción en acta, primero, del audio y video que se determina a la señora Lina Sánchez Camada que ha existido un golpe de Estado del Congreso de la República en contra del señor Pedro Castillo Terrones. Esto es una noticia que está en señal abierta y que está en el audio YouTube Ghostmatch y que lleva el título Audio Bomba, ex secretaria del MIF, Lina Sánchez Camada, sobre golpe al presidente Castillo. 2. El video y audio donde se termina que la señora Lina Sánchez Camada, entrevistada por la señora periodista Milagros Leiva, denuncia que existió un golpe de Estado del Congreso de la República hacia el gobierno del señor presidente José Pedro Castillo Terrones. Está en www.youtube.gov y el link respectivo. La Fiscalía hasta ahora no ha dado respuesta.
Luego se determine la fecha y audio de la señora Marta Moyano, que tiene 2 audios donde ella denuncia públicamente que hay un plan en marcha para hacerle un golpe de Estado al presidente Castillo, siendo congresista en delante de unos sindicalistas transportistas. Luego solicito la transcripción y visualización del video y audio de la señora Patricia Chirinos, que señala en un programa Pedro Castillo va a ir preso y que hay un plan para sacarlo al poder y meterlo preso. Hay un programa de televisión donde ella sale y apuesta y determina que ya está ese plan puesto en marcha por el Congreso de la República. Luego hay 5, el audio y video de la señora Mari Carmen Alba, que señala que existió un golpe de Estado hacia Castillo. No existe respuesta alguna de la Fiscalía. Mari Carmen Alba, siendo presidenta del Congreso de la República en ese momento, hay un audio en www.youtube.com y el link respectivo donde ella dice: el ejército está con nosotros, Castillo ya no va a ser presidente, lo vamos a sacar, tiene los días contados, no pasa del 2022. Y dice palabras y adjetivos que usted mismo lo escuchará y verá cómo es que esta señora, siendo presidenta del Congreso y siendo la tercera congresista, apunta a que el presidente Castillo no llega al 2022. No pasa el 2022. Señor magistrado, yo solicito se declare fundado la tutela de derecho que le ordene usted a la Fiscalía que respete el debido proceso en la vertiente del derecho a la prueba y que mi patrocinado tiene el derecho a defenderse, teniendo en cuenta que en un proceso penal debe de existir la igualdad de armas. Si la Fiscalía va a tomar las pruebas en contra de mi patrocinado, como que sale una declaración de una señora Sara Garay, o que sale la declaración de un señor Marrufo y lo implica y hacen un pedido de prisión preventiva y le ponen 36 meses o 18 meses porque salió una declaración. También aquí, señor, salen declaraciones de la señora Patricia Chirinos y la señora Mari Carmen Alba y de la señora Marta Moyano, que mencionan que el presidente Castillo de 2022 no va a pasar. Y la señora Mari Carmen Alba dice: el ejército está con nosotros, el ejército nos apoya ahora al Congreso, Castillo Terrones no pasa del 2022. ¿Por qué no se le permite hacer prueba al presidente Castillo dentro del expediente, donde existe la misma razón, existe el mismo derecho? Señor magistrado, también he solicitado se tenga como prueba documental a favor de la prueba del señor presidente Pedro Castillo Terrones en el caso de conspiración, la resolución, disposición fiscal 01 del 13 de junio del 2023 en la carpeta fiscal 2023-138, donde la fiscal de la Nación, Patricia Liz Benavides Vargas, señala que a la señora presidenta del Congreso, vale decir, señora Mari Carmen Alba, al decir vamos a hacerle el golpe, vamos a reunirnos 13 congresistas, los militares están a favor de nosotros, y ante la denuncia del periodista Hildebrand en los 13 de conspiración, la señora fiscal de la Nación dice, Liz Patricia Benavides, que no hay conspiración porque no hay armas. Ante el video de la señora Moyano, que esta dice hay un plan para vacarlo y que los militares están a su favor y que la estrategia no se dice, pero no pasa el 2022, la fiscal de la Nación dice sí, pero no hay armas. Y al video y audio de la señora Patricia Chirinos, lo mismo. Sin embargo, cuando el presidente Castillo leyó el 7 de diciembre un discurso a las 11:40 en la mañana, tampoco hubo armas. Y ella lo acusó, lo denunció
lo acusó ante el Congreso, formalizó la denuncia y pidió prisión preventiva cuando era el mismo discurso, no habían armas, sin embargo, siendo la misma persona, Patricia Liz Benavides, con la mano derecha le dice a los congresistas, como no hay armas y son mis amigos que me cuidan en el Congreso, no te denuncio. Pero el señor Pedro Castillo Terrones, con el mismo delito y con el mismo razonamiento y con el mismo audio, sí lo denuncia y hoy está preso. Señor magistrado, pide usted, como juez de tutela de derechos, garantice el derecho al debido proceso y permita que sea este un proceso justo para el señor Pedro Castillo Terrones. En rigor, se le permita hacer pruebas. ¿Por qué la Fiscalía no le acepta la declaración de Zoraida Ábalos, fiscal suprema que el Congreso la ha votado y le ha dicho que ha hecho un golpe de Estado y que este es un Congreso que no respeta el debido proceso? ¿Por qué, señor magistrado? Cuando es derecho de mi patrocinado que se vea el accionar y que se vea si acá hay un Estado de Derecho o hay una dictadura. Y esto no ha venido el 7 de diciembre, ha venido antes. Y se da después del 7 de diciembre con la señora fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que la propia Fiscalía no le permite tomar su declaración. Yo le pido a usted, señor, de justicia, que lo corresponde, permita usted que exista el debido proceso en la vertiente de hacer prueba al señor presidente Pedro Castillo Terrones y permítanos probar nuestra teoría del caso con las pruebas ya señaladas. Es justicia que esperamos alcanzar. Solicito usted se declare fundado nuestro pedido, la Fiscalía señale fecha y hora y nos admitan las pruebas que he señalado, que son, señor juez, señor juez, 13 testimoniales, 14 documentales y 6 videos, señor magistrado. Hemos cumplido el requisito previo de previamente pedirle al señor fiscal por escrito todas estas pruebas. He pedido yo hablar en persona con el fiscal y explicarle la pertinencia, contundencia, y no hemos tenido respuesta, por lo que me he visto obligado a recurrir ante vuestro despacho y pedir justicia, señor. Y solicito usted se declare fundado y nos permitan ejercer el derecho a la prueba en la vertiente del debido proceso. Es justicia que esperamos alcanzar, señor juez. Gracias. Gracias, señor abogado. Doctora Mesa tiene el uso de la palabra, por igual tiempo. 20 minutos. Gracias. Muchas gracias, señor juez supremo. Debemos indicar que, habiendo escuchado la locución del abogado de la defensa, efectivamente ha tomado conocimiento en todos los extremos de la disposición número 26 de fecha 5 de julio del 2023, dado que incluso ha manifestado que no se está admitiendo las declaraciones testimoniales de muchos de los que ha ofrecido, es verdad, ¿no? Y de las documentales, así como de las materiales que ha presentado. En efecto, señor magistrado, tenemos que indicar que el abogado de la defensa, que ha hecho uso de la palabra anteriormente, en los escritos que ha presentado en fechas 21, 22, 26 de junio del año en curso, ha solicitado la actuación de varios testigos, también ha presentado documentales y ha presentado pruebas materiales, respecto de las cuales este despacho supremo, la Fiscalía Suprema, ha emitido la disposición número 26 de fecha 5 de julio del 2023, que ha sido debidamente notificado a la defensa de Pedro Castillo Terrones el día 12 de julio en curso a las 17 horas, como he manifestado anteriormente a su despacho supremo, en el que se ha precisado los fundamentos correspondientes para denegar las pruebas que han sido denegadas, y algunas pruebas, como también aparece de la disposición, han sido admitidas. Debemos indicar que se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 71, inciso 4 del Código Procesal Penal, que establece que el imputado puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria cuando éste considere que durante la investigación preparatoria sus derechos no han sido respetados para que se subsane omisiones o dicte medidas correctivas o de protección. Asimismo, debe tenerse en cuenta el fundamento 13 y 14 del Acuerdo Plenario 4
2010, en el que se precisa que no es posible cuestionar a través de la tutela la inadmisión de diligencias sumariales solicitadas por la defensa durante la investigación, pues para ese efecto rige lo dispuesto en el artículo 337, inciso 4 del Código Procesal Penal. En ese sentido, la medida no significa que el imputado o su abogado defensor puedan cuestionar a través de una audiencia de tutela de derechos cualquier tipo de disposición o requerimiento que haga el fiscal, pues solamente él puede cuestionar los requerimientos ilegales que vulneren derechos fundamentales relacionados con los que se enumera en el artículo 71 del Código Procesal, del incisos 1 al 3 del indicado cuerpo legal. En concordancia con el último párrafo del fundamento 10º, el acuerdo plenario 2/2012 precisa que la defensa no ha recurrido previamente al fiscal a fin de solicitar el pronunciamiento que ya le ha sido notificado, como hemos dicho, conforme se ha precisado en esta audiencia, la disposición 26, en la que se resuelve los pedidos formulados por la defensa de Castillo Terrones mediante sus escritos de fechas 21, 22 y 26 de junio del año en curso. Por otro lado, entendiéndose una presunta afectación al plazo razonable para el pronunciamiento, se debe tener en consideración que la defensa del investigado Castillo Terrones, a través de esos escritos, presentados, como digo, en el mes de junio a partir del 21, solicitó aproximadamente, como ha manifestado también el señor en esta su alocución, declaraciones testimoniales, ha presentado documentales, la realización de diligencias, entre otras solicitudes que involucran la adopción de garantías personales para uno de los testigos ofrecidos. Además, se debe tener en consideración que el feriado decretado a partir del día 29 de junio al 2 de julio del presente año, sumado a la elevada carga procesal que tiene este despacho supremo, ha visto impedida la posibilidad de emitir el pronunciamiento respectivo con anterioridad a la fecha de la emisión de la disposición número 26, por lo que se ha emitido el pronunciamiento correspondiente, admitiendo en parte los actos de investigación solicitados y rechazando los otros por carecer de pertinencia, utilidad y conducencia. Por tanto, sostiene este despacho supremo que ha operado la sustracción de la materia, ya que conforme ha indicado el Tribunal Constitucional en reiterado pronunciamiento, que entre los que podemos citar la sentencia 5 del 2021, recaída en el expediente 34.440 del 2019 en proceso de amparo, que la declaración de la sustracción de la materia se requiere que la violación o amenaza de violación de un derecho haya cesado y que la violación o amenaza de violación de un derecho haya venido en irreparable. No obstante, en caso vuestra judicatura así lo estime, asumiendo el criterio tuitivo de nuestra Constitución, este despacho supremo entenderá en pleno respeto de los derechos del investigado si la presente audiencia será conducida como una audiencia de admisión de actos o de reexamen de pruebas que ya este despacho se ha pronunciado, como he manifestado, en la disposición número 26 y de conformidad con el artículo 337, inciso 5 del Código Procesal Penal. Debemos indicar también que de inicio las pruebas testimoniales, documentales y demás diligencias solicitadas por el abogado de la defensa de Castillo Terrones no son pertinentes para desacreditar o no los hechos ocurridos el día 7 de diciembre del año 2023, presuntamente cometidos en coautoría por el ciudadano Pedro Castillo Terrones, entre otros que están siendo investigados en este proceso, a quienes se les atribuye la presunta comisión del delito de rebelión en coautoría y en la misma indicación alternativa, la coautoría por conspiración. Entonces, debemos indicar que, como se ha manifestado en la disposición correspondiente, esto es, en la 26 de fecha 5 de julio del 2026, respecto del testigo Jorge Luis Chávez Cresta, este despacho supremo ha decidido rechazar dicha declaración, pues conforme
se ha indicado en la disposición 26, la utilidad y pertinencia señalada por la defensa se encuentra vinculado a esbozar una presunta coordinación de un golpe de Estado que lo habrían gestado el Congreso de la República y la actual presidenta Boluarte cuando ella ejercía el cargo de vicepresidenta de la República y el Ejército del Perú, dice, contra el expresidente Castillo Terrones. Estos hechos no son objeto de la presente investigación preparatoria, por lo que no resultan pertinentes ni útiles. Tenemos que también hacer mención a lo que dispone el artículo 61 del Código Procesal Penal. En efecto, son atribuciones y obligaciones del Ministerio Público que conduce la investigación preparatoria, practicar u ordenar todos los actos de investigación que correspondan, indagando no solo las circunstancias que permiten comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad de los investigados. Sin embargo, como hemos indicado, estas pruebas que han ofrecido y que estamos ya dando cuenta, no van a permitir de ninguna forma, de acuerdo a lo que han manifestado en los escritos presentados por la defensa de Castillo Terrones, que puedan estas pruebas permitir desacreditar o no los hechos que se atribuyen y ocurridos el día 7 de diciembre del año 2022. Respecto de la declaración de Lina Sánchez Camada, y como también ya tiene conocimiento el abogado de la defensa de Castillo Terrones, se ha admitido dicha prueba para que pueda deponer su declaración en las instalaciones del Ministerio de este Despacho Supremo el día lunes 24 de julio del 2023 a las 15 horas, que también ha sido notificado a todas las partes en autos. Respecto a la declaración de Víctor Manuel Canales Rosas, la defensa ha solicitado se recabe su declaración testimonial del general de brigada Víctor Manuel Canales Rosas, por cuanto habría determinado, dice, la presunta existencia de un golpe de Estado del Congreso contra el expresidente Castillo Terrones. Como ya hemos dicho, sostenemos el mismo fundamento antes indicado para las anteriores declaraciones que se están rechazando por este despacho fiscal supremo. Respecto de la declaración del actual ministro Chávez Cresta, en la misma forma se ha precisado los motivos porque el rechazo de esa declaración que continúa, que sostenemos en esta audiencia. De igual modo, con relación a la declaración de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, el ofrecimiento de la declaración de esta testigo pretende vincular un hecho posterior con la destitución e inhabilitación de la referida magistrada suprema a los objetos de la presente investigación. Por tanto, no es pertinente ni útil su declaración. Tenemos también, respecto de la declaración solicitada de José Daniel William Zapata, la defensa señala que en atención a lo manifestado por la exsecretaria del Ministerio de Defensa, Lina Sánchez Camada, tendría que declarar sobre el punto o presunto edecán de Palacios, quien habría sido el nexo entre el ministro de Defensa y el Congreso de la República para la coordinación de un golpe de Estado contra el expresidente Castillo Terrones, en la misma forma que anteriormente hemos manifestado, no es pertinente para desacreditar o no los hechos que se atribuyen a Castillo Terrones en coautoría con los demás investigados en este proceso, los ocurridos el día 7 de diciembre del año 2022. En la misma forma, se ha indicado en la disposición 26 aludida respecto de las declaraciones de Carlos Montoya Manrique, de Andrés Eduardo Salas Jaén, de Américo Gonza Castillo, así como de la congresista, Marta Moyano Delgado, de la congresista María del Carmen Alba Prieto, de la congresista Patricia Chirinos Venegas, con el mismo fundamento, porque como hemos dicho, no son pertinentes para desacreditar o acreditar los hechos que se atribuyen como delito de rebelión o alternativamente conspiración a Castillo Terrones y los demás implicados en esta investigación en coautoría.
por hechos ocurridos el día 7 de diciembre del año 2022. Con respecto a las diligencias de visualización, escucha y transcripción de videos y audios solicitados, este despacho supremo ha considerado pertinente y útil y conducente también la realización de la diligencia de visualización, escucha y transcripción. Sin embargo, se ha aceptado lo solicitado solo en el extremo que contendría la conversación entre la exsecretaria del Ministerio de Defensa, Lina Sánchez Camada, y un presunto general del Ejército, de apellido Canales, ya que versaría sobre presuntos actos de coordinación previa al mensaje a la nación anunciado por el presidente en ese entonces, Castillo Terrones, el 7 de diciembre del 2022, así como a las presuntas amenazas y de destitución de cargo contra Sánchez Camada debido a que tendría conocimiento de tales hechos. Asimismo, precisamos que el objeto de su ofrecimiento ha sido rechazado mediante disposición 26, ya que la existencia de un presunto golpe de Estado del Congreso de la República contra el expresidente Castillo no se vincula con el objeto de la presente investigación preparatoria. Sobre el segundo video, este despacho supremo ha considerado pertinente y útil la realización de la diligencia de visualización, escucha y transcripción de la entrevista realizada a la señora Lina Sánchez Camada en el programa Milagros Leiva Entrevista el día 14 de marzo del 2023, en el extremo que durante la entrevista la referida testigo, Sánchez Camada, habría mencionado hechos como inusuales en el Ministerio de Defensa, como que se apagó la luz, se colgó el sistema, no se anotaron a los visitantes y que no existió lista de asistentes, entre otros. Pues se encontraría relacionado a las presuntas coordinaciones previas al mensaje a la nación anunciado por el ex presidente Castillo Terrones, ahora investigado en este proceso por hechos ocurridos el día 7 de diciembre del 2022. Cabe precisar, conforme se precisa también en la disposición 26 aludida, en el fundamento 4.3.2, no se consideró pertinente ni útil la referida diligencia bajo el objeto del ofrecimiento formulado por la defensa, pues el presunto golpe de Estado del Congreso de la República contra el ex presidente Castillo Terrones no es materia de la presente investigación preparatoria. Bien, sobre el tercer video, relacionado a que se le atribuye a dos audios. Doctora, doctora, son varios videos, ¿no? Empecé todos los videos, por favor, para ahorrar un poco de tiempo y ir más rápido. Bien, vamos a indicar entonces que los videos, estábamos hablando de un tercer video, cuarto video, quinto video, se han rechazado en la misma forma, porque precisamente no son pertinentes para desacreditar o acreditar los hechos que se vienen investigando como presunto delito de rebelión o alternativamente conspiración atribuido a la defensa del abogado que ha presentado los escritos y que ahora estamos en virtud de la tutela planteada por él. Debemos de indicar que no son útiles. También hemos indicado que no es útil recibir la declaración de la congresista Alba Prieto, debido a que se encuentra relacionado a hechos sometidos al conocimiento del despacho de la Fiscalía de la Nación en la carpeta fiscal 27-2022 y que el objeto de su ofrecimiento no se encuentra relacionado a los hechos objetos de la presente investigación preparatoria. Finalmente tenemos que indicar, señor juez supremo, que solicitamos a su judicatura, sea como tutela de derechos, o sea, como una reevaluación de la decisión emitida por el despacho supremo, se declare infundada el recurso presentado por la defensa del investigado Castillo Terrones, dado que se ha emitido la disposición 26 y está debidamente fundamentado y notificado al abogado de la defensa de Castillo Terrones en su oportunidad, no habiéndose vulnerado ningún derecho del investigado ni de su defensa. Por esa razón, reiteramos el pedido que se declare infundado lo solicitado por la defensa de Castillo Terrones. Muchas gracias, señor juez. Gracias, señora fiscal. Réplica, señor juez. Sí, un segundo. De lo que ha mencionado la señora fiscal y de lo que he revisado en la disposición que han emitido y que ayer se ha notificado, de los pedidos, de las solicitudes que hizo usted a la Fiscalía en testimoniales, documentales, de la serie de diligencias que ustedes
solicitaron, le han declarado 2 de ellas respecto de las testimoniales de la señora Sánchez Camada y del señor Sala Jaime. Sí. Igualmente, de los documentos que ustedes han solicitado, le han declarado también procedente copia certificada de la denuncia que presentara la señora Sánchez Camada en la comisaría de Chorrillos y el informe del Congreso de la República sobre la moción de vacancia presentada a las 3:49 del 7 de diciembre del 2022. Y le han programado diligencias vinculadas o relacionadas con los videos o la visualización de audios de el audio propalado por el medio independiente Yacha Iwasi para el día, bueno, aquí están viendo las fechas ya, ¿no? De un video de un medio Yacha Iwasi. Luego, la diligencia de visualización de la entrevista, que también ya lo ha dicho la señora fiscal, de la señora Sánchez Camada, en un programa periodístico del 14 de marzo del 2023. Y una diligencia de reconocimiento de voz sobre un audio también en el medio Yacha Iwasi. Esto está sujeto, sin embargo, a que previamente la señora Sánchez Camada identifique al segundo interlocutor a fin de establecer las muestras ubitadas para el eventual reconocimiento. Y también le han permitido, bueno, esto es un tema que creo que de todas maneras tenían que dárselo, la lectura de actuado solicitado por la defensa para este viernes 14. Y todas las demás testimoniales y documentales que se han solicitado han sido realizados. Me escucho su réplica. Señor juez, en primer lugar, la defensa técnica ha cumplido con el requisito previo de pedirle previamente a la Fiscalía. Esto es, se presentaron los escritos de fecha 21, 22 y 23 de junio. Dentro del plazo de 3 días, la Fiscalía no ha dado respuesta alguna, por lo que me vi obligado, con fecha 3 de julio del 2023, recurrir a vuestro despacho en vía de tutela de derechos, porque es nuestro derecho constitucional hacer pruebas y poner nuestra teoría del caso. Entonces, ¿cuándo ha notificado la fiscal? No ha notificado el 3 de julio, lo ha notificado el día de ayer, a las 5:40, después de las 4 de la tarde. Y el día de hoy nos viene a decir que de todas las pruebas que hemos pedido, el señor Pedro Castillo Terrones no tiene derecho a la defensa. El señor Pedro Castillo Terrones tiene que ir preso 30 años porque eso es lo que busca la Fiscalía. El señor Pedro Castillo Terrones no puede decir, señor, que el día 7 de diciembre, a las 6 de la mañana, en el local del Ministerio de Defensa estaba el señor general Chávez Cresta, hoy ministro de Defensa, la señora Dina Boluarte. No lo puede decir ni lo puede probar porque la Fiscalía lo quiere ver preso. Y eso no es el debido proceso. ¿Por qué la señora fiscal no mira la cámara y nos dice, ¿por qué no quiere la declaración de Chávez Cresta, hoy ministro de Defensa, cuando él fue el operador de Dina Boluarte? ¿Por qué no acepta que el Congreso el día 6 de diciembre le archivó los casos Reñet y Apurímac por escrito y por resolución a la señora Dina Boluarte? Porque los medios de comunicación, y eso sí lo recogen, Marrufo habló el 7 de diciembre, Marrufo habló el 6 de diciembre y decía que el presidente había cobrado dinero. Pero lo que no dice la Fiscalía es que Dina Boluarte, el Congreso le archivó los casos Reñete a Apurímac el día 6 de diciembre y ya la tenía, y el día 7 la hace el presidente. ¿Por qué no puede probar el presidente Castillo? Y luego, señor, declara una vacancia. ¿Por qué no puede ir Américo Gonza, congresista de la República, que le ha dicho a todos los canales de televisión que a él, el día 7 de diciembre, 8 de la mañana, ya habían emisarios de la señora Dina diciendo que era la presidenta? ¿Por qué la Fiscalía le niega a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que así como lo hicieron a Castillo Terrones, cuando no hubo 104 votos, sino 101, si la Fiscalía no ve nada y no quiere verificar nada? ¿Por qué a la señora Zoraida Ábalos, fiscal de la Nación, que ha trabajado en esa Fiscalía, la sacaron con una resolución
que supuestamente había seguido todo el antecedente de toda la historia de los presidentes y la sacó del Congreso. ¿Y por qué no puede ella hablar en este caso para ver cómo este Congreso es el que viola el Estado de Derecho y la Fiscalía es su cómplice? ¿Por qué no puede probar el señor Pedro Castillo Terrones las declaraciones testimoniales del señor Víctor Manuel Canales Rojas, general del Ejército, secretario personal del general Bobbio, y que estuvo el 7 de diciembre en el Ministerio de Defensa y le llevó la agenda, y sale un audio que dice cómo la señora Edecán Palacios iba del Ministerio de Defensa y le hablaba todo al general William Zapata, presidente del Congreso, para coordinar el golpe a Pedro Castillo Terrones. Entonces, señor, si no nos dejan defender, no nos digan que hay Estado de Derecho, no nos digan que hay pruebas. La teoría del caso, ¿y qué nos dice? El objeto del procesamiento es que Castillo Terrones vaya preso sí o sí, porque Castillo Terrones, el 7 de diciembre, lee un discurso. ¿Y qué dice la oposición y el Congreso y la señora fiscal hoy presente? Lee porque Marrufo había hablado y le tenía miedo a Marrufo. ¿Y por qué no dice que el día 6 de diciembre le había archivado el caso a Dina Boluarte? Si ahí están los informes de archivo, caso Purima, caso Renier. ¿Qué miedo tiene la Fiscalía de pedir ese informe y probarle que ese informe era cierto o era falso? Hasta donde yo sé, señor, y lo he visto y lo he presentado, es cierto que el día 6 de diciembre lo archivaron. Hasta donde he escuchado el audio del señor congresista Gonza, que la Fiscalía le niega. ¿Por qué? Porque dice, no es el objeto del proceso. ¿Acaso el objeto del proceso no es ver que hubo un golpe de Estado del Congreso de la República o fue el señor Castillo que ante la opresión, ante la amenaza, ante 5 veces que el Congreso lo había obstaculizado, 4 por escrito y una quinta que no tuvo ni documento escrito ni vacancia, lo sacaron? Y lo mismo han hecho con la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que ha dicho a todos los medios. ¿Por qué no puede declarar eso? ¿Por qué le tiene miedo a la Fiscalía a que se pruebe que el golpista ha sido el Congreso de la República? Si acá hay un Estado de Derecho y tenemos un juez de garantías que nos dé el beneficio de la duda para probar o descartar nuestra teoría. Si probamos que Chávez Cresta estuvo ese día, 7 de diciembre, a las 6 de la mañana, en el Ministerio de Defensa, y que se apagaron la luz, se apagó el sistema, se borró su inscripción, y que hoy Chávez Cresta es ministro de Defensa, pues señor, por lo menos ahí hay un indicio de que hubo una conexión. ¿Por qué no nos podemos probar si es el mismo día 7 de diciembre? ¿Por qué no podemos probar que hay una Edecán Palacios que iba del Ministerio de Defensa a buscarlo al señor William Zapata? Se agotó su tiempo, doctor. Señor juez, discúlpeme, soy abogado, pido el derecho, he pedido una tutela, quiero librar a un presidente de 30 años de cárcel porque una fiscalía no quiere que le dejen el derecho a la defensa del día 7 de diciembre, del día 6 de diciembre. Para eso es esta audiencia y por eso los estoy escuchando. Pero déjenme explicarle la pertinencia. Pero ya lo explicó, ya lo he entendido perfectamente. Pero es que la fiscal viene a hablar de sustracción de la materia cuando no es cierto. Los mismos argumentos, por eso. Doctor, paso otro argumento. Le doy 10 minutos de réplica. Paso otro argumento, señor. A ver. Señor. Tiene 2 minutos más y concluye, doctor. Señor, ¿por qué es importante la declaración de Chávez Cresta, hoy ministro de Defensa? Porque Chávez Cresta el día 7 de diciembre a las 6 de la mañana estuvo en el Ministerio de Defensa y estuvo coordinando con todos los militares y el ministro de Defensa. Chávez Cresta no tenía por qué estar en ese lugar. Chávez Cresta hoy es el ministro de Defensa. Ya lo ha dicho eso. Sí, señor, se cortó la luz. Doctor Pachas, ya lo ha dicho eso 3 veces. Correcto. Vuelvo a agregar lo siguiente. ¿Por qué es importante la declaración de la señora Patricia Chirinos? ¿Por qué es importante la declaración de la señora Zoraida Ábalos y el señor Patricia Chirinos, Mari Carmen Alba, Marta Moyano? ¿Por qué? Porque ellas eran congresistas de la República. La señora Mari Carmen del Alba Prieto era presidenta
del Congreso y señala con lujo de detalles en un audio cómo es que los militares están coordinando con ella, que ya tienen todo el golpe listo y hablan de que Castillo Terrones es un terrorista, es un rojo, mil cosas que no son ciertas y que por eso lo van a vacar y que ya hay un plan coordinado. ¿Por qué es importante la declaración de Patricia Chirinos? Porque vuelve a usar la misma palabra que utilizó la señora Mari Carmen Alba, presidenta del Congreso. Plan coordinado para vacarlo y que no llega al 2022. ¿Y por qué es importante la declaración de Marta Moyano, tercera persona? Vuelve a decir, hay un plan estratégico, no llega al 2022. Y cada vez que nos acercamos más, el plan no se dice, no llega al 2023. El plan no se dice, el plan es estratégico, pero vamos a ganar sí o sí. 3 congresistas de la República en actividad. ¿Por qué la Fiscalía no quiere ver eso? ¿Y qué le dicen al presidente Castillo? Golpista, dictador de última hora, cuando estas personas tienen audios y videos que todo el Perú lo ve, señor juez. Ya concluyó su tiempo, doctor. Señor, con esto termino. Voy a dar el uso de la palabra a la Fiscalía para su duplicado. Gracias. Señora Fiscal. 22. Doctora Mesa. Muchas gracias. 8 minutos, porque tengo las 2:30, ¿ya? Muchas gracias, señor juez supremo. Debemos indicar de inicio que, en efecto, y ratificamos, el artículo 337 en el inciso cuarto dice que efectivamente debe de presentarse, las partes pueden presentar todas las diligencias o las pruebas que sean pertinentes, útiles para el esclarecimiento de los hechos. Y el inciso quinto dice que si el fiscal rechace la solicitud, se instará al juez de la investigación preparatoria a fin de obtener un pronunciamiento judicial y acerca de la procedencia de las diligencias, que acá en su petición el abogado de la defensa ha obviado. Debe tenerse en cuenta también, señor juez, que lo que se investiga en este proceso es precisamente que los investigados, entre otros Castillo Terrones, se reunieron el día 7 de diciembre para acordar subvertir el orden constitucional e instaurar un gobierno de excepción, el cierre temporal del Congreso de la República y la reforma del Sistema Nacional de Justicia. ¿Qué pretende el señor abogado de la defensa ahora ofreciendo sus testigos? Así sea en un escenario no probado, que se pudiera acreditar lo que el señor pretende, es decir, lo que el señor pretende es que ante la presión del Congreso, el expresidente anunció cerrar el Congreso y detener a la fiscal de la Nación. Además, imponer un toque de queda. Eso es lo que ha pretendido, en otras palabras, el señor, el abogado de la defensa de Castillo Terrones, con su alocución. Señor, así nos encontremos en ese escenario no probado, ¿podría eso de alguna forma justificar la intervención del expresidente de la República, Castillo Terrones, para no solamente instaurar un gobierno de excepción, cerrar el Congreso de la República, no permitir el ingreso de ninguna persona y menos de los congresistas de la República, además reformar el sistema de la Nacional de Justicia y subvertir el orden constitucional? No, señor. No puede ninguna de esas situaciones que supuestamente pretende acreditar el abogado de la defensa justificar la actitud de Castillo Terrones, porque existen cánones regulados legalmente y constitucionalmente para el cierre del Congreso o tomar las medidas que el caso y que puede hacerlo también amparado constitucionalmente. De otro lado, señor juez, tenemos que indicar que todas las pruebas, insistimos, no son pertinentes para desacreditar o acreditar aquellos hechos realizados y que constituyen el delito de rebelión o alternativamente de conspiración cometidos en coautoría por Castillo Terrones y los demás investigados en este proceso. No hay pedido previo para que
para la actuación de estas pruebas que hubiera presentado el abogado de Castillo Terrones, solicitando a este despacho supremo que se resuelva sus pedidos presentados mediante los escritos que, como ya hemos indicado, han sido en número de 3, presentados los días 21, 22 y 26 de junio del año 2023. Por esa razón reiteramos, señor juez supremo, que se declare infundado cualquier pedido realizado por la defensa de Castillo Terrones. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctora. Señor Castillo, le voy a dar 3 minutos para que diga algo sobre los hechos. Señor juez, muchas gracias. Bueno, yo estoy dándome cuenta cada vez más de que en el caso de Castillo, para Castillo la ley y para mis amigos su café, hoy estoy convencido de que la Fiscalía es un verdadero colaborador eficaz del Congreso de este gobierno de facto. Ha habido todo un plan, un complot, donde hoy el pueblo se da cuenta quién es quién, porque primera vez en la historia del Perú, donde un gobierno viene del interior del país, porque no se sometió a los grandes intereses de ciertos, de los grupos de poder, porque no le dio a la prensa lo que la prensa pidió en Palacio, como le dieron otros gobiernos, y porque no le dio porque no le dio a los otros grupos temas que teníamos que darle: salud, educación, ingreso libre a las universidades, revisar los contratos ley, instar una nueva constitución que hoy en día el pueblo clama en las calles. Pero sin embargo, hoy nos damos cuenta que existe una fiscalía y una defensa a un Congreso deslegitimado, a un Congreso que no representa y que no es útil a este país. Hoy en día, hoy nos estamos dando cuenta de que cuando queremos tener derecho a la defensa, no, es impertinente, no se la puede dar. No existe Estado de Derecho. Por eso es que el día de hoy pido, señor juez, de que el sustento que he hecho en mi defensa es un derecho constitucional. Como es un derecho constitucional, también en el hecho de que estoy el día de acá 7 meses secuestrado, que hasta el día de hoy no tengo derecho a tener una comunicación con mis hijos y con mis padres y con mi familia. Puede quitarme la libertad, pero no puede quitarme el derecho a comunicarme. Hay una tortura a mi familia, a mi hija menor, a mis hijos, a mis padres que son ancianos. Por eso el pueblo es testigo de lo que hoy en día se han construido colaboradores eficaces. Y hoy me estoy convenciendo cada vez más esta alianza, la Fiscalía con los medios de comunicación. Hoy sé cuántos les han colaborado entonces para que salgan a la luz y al final no van a encontrar ninguna prueba, porque yo no vine a robar, ni a estafar, ni a violar a nadie. Simplemente he cumplido un mandato de este pueblo sediento de justicia y de reivindicaciones de este pueblo peruano. Gracias, señor juez, por darme esta oportunidad. Y solamente pido de que al menos denos la oportunidad de tener acceso a que estas personas vayan también y rindan cuentas ante la justicia, porque no se puede permitir que haya un sesgo y, en todo caso, una inclinación abierta y donde el pueblo se da cuenta de todo esto. Muchas gracias, señor. De nada, señor Castillo, le vuelvo a precisar, usted no está secuestrado. Hay una orden judicial por la que usted está con una prisión preventiva. Y segundo, sí, precisamente esta audiencia ha sido para escucharlo y para atender los requerimientos que usted hace, así como los argumentos de la Fiscalía. Dicho ello, se va a expedir la resolución en el plazo de ley notificada a sus casillas electrónicas. Siendo las 12:30, se da por concluida la presentación. Gracias, hasta luego.